varios meses entrevisté a Juan Ramón Echevarría, misionero vasco, con motivo de la recuperación del mural de Pedernales, obra de nuestro querido Peli Romarategui, que había sufrido daños importantes con motivo del terremoto en Ecuador en el 2016. En aquella entrevista, Juan Ramón Echevarría, Juanra, me comentó algo sobre el trabajo que estaba realizando en favor de la cultura montubia. Y quedamos pendiente para una nueva entrevista donde poder ampliar más todo este tema. Bueno, Juan Ramón Juanra ha vuelto a Vitoria y ha vuelto para presentar un libro que se titula Infancia plena, historias de los niños y las niñas de San Isidro. Juanra. Hola, gente. Aquí estamos, sí. Y me acuerdo que dijiste, hay que hacer otra entrevista y no te has olvidado. No, soy hombre de palabra. Así veo, muy bien. Perfecto. Bueno, vamos a empezar por hablar de este libro, que es uno de los elementos de todo ese trabajo, de toda esa labor, la recuperación de la cultura montubia. Una cultura que ya nuestros primeros misioneros vascos, en 1948, fueron conscientes de que tenía su importancia y su trascendencia. Creo que conservamos comentarios de don Luis Alberdi al hilo de la cultura montubia. Pero ha sido hace 2 años, poco más de 2 años, cuando tú has decidido, que liderar y poner en marcha un proyecto juntamente con todo el pueblo montubio para recuperar esas tradiciones, ¿no? Así es, ¿no? Así es, lo has explicado muy bien y se ve que conoces algo de la historia. Y bueno, yo sí empecé hace 2 años este proyecto, Recuperación de la Cultura Montubia, en San Isidro, una provincia de Manabí. Yo creo que esto siempre estuvo en el corazón de los misioneros, como un deseo, pero que cuesta. O sea, el entrar en las raíces de una cultura cuesta. Yo creo que el grupo misionero fue muy consciente de la realidad, de la pobreza, de la injusticia. Trabajó mucho el tema de la opción por los pobres. Siempre hubo gente, el pionero fue Luis Alberdi, que se dio cuenta que estaba en medio de un pueblo que no tenía comida, pero tenía una cultura, y era el pueblo montubio. A lo largo de estos 70 años sí hubo personas que este tema les inquietó. Uno fue a estudiar antropología a México. Otro compañero, Peli Goitisolo, hizo un trabajo hace 30, 40 años, el montubio, hombre de pensamiento mítico. Siempre estaba ahí un poco, y a mí era un tema que los años que estuve en Ecuador, 30 años como misionero, siempre me interesó, y con los compañeros de Manabí hicimos varios trabajos. Luego estuve en Los Ríos y también allá trabajamos este tema, ¿no? Y yo, esto no sé si se va a ver, yo ya estoy un poco mayor, y dije, voy a dedicar mis últimos años a cumplir este sueño, que siempre lo tuve. Y bueno, yo he trabajado ya muchísimo en las parroquias, en la catequesis, no he dejado de hacer eso, pero yo quería dedicarme 100% a este sueño de rescatar la cultura montubia, y en eso estoy. Y recuperar también la dignidad, porque el término montubio ha sido usado, no sé si sería comparable a lo que aquí se utilizaba el término paleto, ¿no? Aldeano. Pero ha sido aldeano, ¿no? Aldeano en mal sentido, el aldeano. aldeano. Yo creo que paleto también, pero equivaldría un poco a aldeano. Tú, aldeano, es el nombre del campo, ¿no? Pero si lo dices un poco negativamente, yo creo que montubio se equivale un poco a eso. Bueno, uno de los trabajos que sé que habéis hecho ha sido entrevistar a las personas mayores, más de 300 entrevistas a personas mayores, que son realmente el pozo de esa cultura vivo, pozo vivo, ¿no? Esa memoria viva. Pero este libro lo que nos presenta es la voz de los jóvenes. Así es. ¿Por qué? ¿Dónde está la importancia de recoger la voz de las nuevas generaciones? Pues yo creo que somos un poco locos y un poco soñadores. Y yo sé que esto aquí se ve un poco, un libro escrito por niños, tú ya pones distancia, dices que eso no puede valer mucho. Dices, un libro hecho en Ecuador, eso aquí no interesa mucho. Bueno, ese proyecto que tratamos de rescatar la cultura y de hablar con la gente mayor, somos un poco locos en el sentido de que nosotros creíamos que ese proyecto, si los niños se meten, y los jóvenes y los adolescentes,
ponen interés en ese proyecto tiene futuro. Y bueno, no es que nos queramos autoalabar, pero lo estamos consiguiendo. No, hay que decir que son 50 historias seleccionadas de más de 200 que se habían recibido, ¿no?, que se habían recogido, y además también se incluyen 17 cuentos, ¿no?, de los que los abuelos, de los que las personas mayores les han contado a ellos, y hay que añadir también 10 aportaciones de comentarios, ¿no?, de especialistas, ¿no?, sociólogos, antropólogos, me imagino, ¿no?, y 12 fichas, eso me llamó mucho la atención, 12 fichas pedagógicas para poder trabajar. Pero para poder trabajar, ¿quién y dónde? En las escuelas. ¿De allí? Sí, ¿Y de aquí? Sería válido también el material. Adaptado aquí, mira, estuvimos en la Ikastola de Izarra hace 2 días hablando de esto. Los niños de la Ikastola, cuando vieron un vídeo donde aparecían estos autores, estaban maravillados. Entonces empezaron a hablar y dijeron unas cosas los niños, que a los niños que aquí lo que hacemos es meterles tralla y clases y no les dejamos pensar. Y cuando los niños piensan un poco, y entonces las profesoras de la Ikastola les dijeron, ¿sabéis lo que es el Jueves del Ardero? Dijeron, no. Y les explicaron y les dijeron, este año vamos a celebrar el Jueves del Ardero. Y dijeron las madres de esos niños, dijeron, es que no podemos olvidar las raíces. Entonces, si una escuela quisiera trabajar el tema de las raíces de sus abuelitos, de sus papás, sin dejar tampoco la modernidad, este libro. Ahí tendría material. O por lo menos este es un camino, un modelo, ¿no? Raíces y sueños. ¿Sí? Ese es el título precisamente, Raíces y sueños de San Isidro. Es el título que habéis escogido de un proyecto que os habéis planteado un plazo de 2 años para hacer ¿cuántas cosas? Porque hay un montón de ideas. Bueno, el plazo inicialmente, o sea, es que esto aquí, al meter a los niños, estás metiendo a los papás y a los abuelos, y estás metiendo a los maestros, y estás metiendo a la comunidad. Y este proyecto, que yo lo llevaba y empecé a hacerlo con un grupo de gente, cuando se ha apropiado el pueblo de San Isidro, lo que ha hecho es agrandar el proyecto. Y lo que yo llevaba como 2 años de plazo para hacer unas entrevistas, para crear una escuela de danza, ahora la gente ha dicho, vamos a hacer un gran centro cultural, vamos a hacer casas de la cultura, vamos a hacer un museo. Y el museo no va a ser un edificio con 4 cosas viejas, sino va a ser como sería un caserío aquí, una casa Montuvia, donde se recupere todo lo que es la vida Montuvia. Ese proyecto nosotros en 2 años tenemos que desarrollarlo, pero lo que estamos haciendo es, cada día que pasa, se abren más futuro y más años y más cosas que hacer. Entonces, pues no tiene fin este proyecto. 2 años es dar el arranque, luego la gente lo tiene que coger y llevar adelante. Habéis hecho los cálculos y anda pues cerquita del 1.000.000 de euros, ¿no?, el presupuesto. ¿De dónde pretendéis que pueda salir tanto dinero? O sea, no es... A ver, lo has dicho muy bien, ¿no? Pero a veces los proyectos cuesta tanto, dan el dinero y lo hacemos. Yo creo que es otro planteamiento. ¿Cuál es el otro planteamiento? Mira, allá las instituciones políticas es un desastre. Pero este proyecto, o se meten las instituciones de allá, o no es que no se puede hacer este proyecto. La próxima elección no serán elegidos, porque este proyecto es del pueblo. Y las instituciones que están, o se meten en este proyecto, o como digo, no serán elegidos. Será elegida gente que apoye este proyecto que es del pueblo. Entonces, esto se va a hacer en coordinación con el ayuntamiento de allá, con la junta parroquial, con el consejo provincial, pero resulta que ahora que estamos aquí presentando el libro y aprovechando que ha venido pues un compañero de Ecuador, que es del Parlamento Andino. Ahora vamos a descubrirlo. Bueno, lo que quiero comentarte así un poco brevemente es que hemos ido a saludar Gobierno vasco, Diputación, y vamos a ir esta semana donde el Ayuntamiento y varias instituciones más del nivel vasco, y esto, a ver, a mí, pues como a mí me gusta, pues yo lo digo así, pero les ha encantado. Hombre, aquí siempre ha existido una tradición, ¿no?, de esta tierra vasca de colaboración con América Latina y con Ecuador concretamente desde los vínculos misioneros del 48. Así es, pero este tipo de proyecto, no digo porque lo hayamos hecho nosotros, sino porque está cogiendo este cariz, este modelo de proyecto que es integral, que abarca todo, que no se queda en hacer una obra y dice, pues hemos hecho una escuela y luego resulta que no tienen para comer, o hemos hecho un hospital y luego resulta que no hay medicinas. O sea,
este proyecto que es integral y sobre todo genera fuentes de trabajo, implica a los jóvenes, y no solamente para que tengan trabajo los jóvenes, sino para que tengan motivaciones de vida, pues este proyecto les está gustando en el gobierno vasco y bueno, pues vamos a ver si creamos una especie de red para que entre todos saquemos adelante este proyecto. Bueno, pues ahora vamos a ampliar el plano de la imagen, un poco que ya casi nos lo ha desvelado Juan. Y ampliando el plano, pues nos encontramos que tenemos también otro invitado, que es don Hugo Quiroz Vallejo, hasta hace muy poquito presidente del Parlamento andino, y que bueno, hoy sigue siendo parlamentario desde el Parlamento andino, y contamos con él. Don Hugo, bienvenido. Ongi etorri, que decimos aquí. Muy bien, bueno, muchas gracias. Esta visita a este país maravilloso, País Vasco, que lo conocemos, es gracias a la invitación de Juan Ramón, ¿no? Porque coincidimos en los sueños, porque coincidimos también que esos sueños en esos territorios van a permitirnos desarrollar. Entonces, gracias más bien por eso, pero quisiera que sea el mismo trato que a Juan Ramón. Que tú, Juan Ramón, y usted, Hugo. Vale. Pues bueno, muchísimas gracias y perfecto. Bueno, pues Hugo, vamos a empezar la entrevista contigo. Sé que conoces bien el libro porque además has colaborado en la presentación del mismo. Pues me gustaría una palabra además que puedas dirigirte directamente a quienes puedan ver la entrevista para que se animen a leerlo, a comprarlo y a leerlo. A ver, yo soy de una parroquia que se llama Quimia, del cantón Riobamba, provincia de Chimborazo, del Ecuador. En esta parroquia, las vivencias relatadas por los niños, dichas por los niños, sus juegos, sus preocupaciones, son tal cual como eran en nuestra niñez. Entonces, ¿pero qué es lo que más adorábamos en nuestra parroquia, en nuestra tierra? La familia. A nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros tíos. Esa era la base de nuestra felicidad, pero compartir en el campo, compartir con los animalitos, ayudar en el trabajo del campo, ayudar a producir, pero también un sueño sumamente importante que lo tienen todos y todas, los niños de San Isidro, los jóvenes de San Isidro: estudiar, progresar, ser profesionales para poder sacar adelante a su familia, a su parroquia, a su provincia y al país, al Ecuador. Entonces, coincidimos plenamente con esos sueños y por eso es que me identifico tanto, porque eso me permite recordar también cuando fui niño, cuando fuimos también parte de ese gran conglomerado, de ese grupo de niños, de jóvenes de mi parroquia, que soñábamos con cosas importantes. Hay que darle gracias a la vida y a esta invitación que me ha permitido estar aquí, conociendo el País Vasco tan extraordinario, que forma parte importante de nuestra historia. Entonces, ¿cómo estar a gusto acá? Muchas gracias, Hugo. Tú formas parte de las instituciones y bueno, es encomiable la labor de Juanra, la labor de todo el pueblo montubio por recuperar esas tradiciones. Pero lo decía hace poco Juan Ramón, sin el apoyo institucional esto avanza muy lentamente, precisa de ese apoyo institucional. ¿Cuál es el apoyo institucional que a tu juicio se puede estar dando ahora, se puede dar, ¿no? O se podría dar? Bueno, en el país hay 3 niveles de gobierno locales: los consejos provinciales, los municipios y los gobiernos parroquiales. Cada uno de estos 3 niveles de gobierno tiene su competencia, es decir, el Consejo Provincial, el fomento productivo; el municipio, fomentar las actividades turísticas; el gobierno parroquial tiene la competencia también de organizar a los ciudadanos. Los 3 niveles de gobierno tienen presupuesto. Entonces, si en este territorio parroquial de San Isidro está la riqueza productiva, está la riqueza arqueológica, está la riqueza cultural, está la riqueza gastronómica, pero lo que es más importante, está la riqueza en su gente, tienen la obligación de invertir en este y en otros proyectos que permitan el desarrollo de su gente, de estos territorios. Pero más allá de eso, si hay un ciudadano vasco como Juan Ramón, que está empeñado, que ha trabajado, que de alguna manera quiere el desarrollo de este pueblo como ciudadano vasco, como ciudadanos ecuatorianos, lo mínimo que tenemos que hacer es respaldar e invertir en algo que realmente tiene futuro. Hemos dicho al principio que eres parlamentario
del Parlamento andino y que ha sido su presidente hasta hace poquito, creo que julio del pasado año, ¿no? Hasta julio del 2019. Cuéntanos un poco, ¿qué es el Parlamento andino? ¿Cuáles son un poco sus funciones? Bueno, el Parlamento andino es un organismo supranacional, está integrado en este momento por 5 países: Colombia, Perú, Chile, Bolivia y Ecuador. Tenemos también países observadores como el Reinado de Marruecos, como Turquía, como Argentina, son países observadores del Parlamento andino. Entre las funciones principales, uno de los ejes misionales que tenemos es la armonización legislativa. Es decir, abordamos diferentes temáticas, diferentes temas que son parte inclusive de los problemas que tenemos en común los países andinos. Construimos marcos normativos con el aporte de ciudadanos de nuestros países que han estado en espacios de decisión administrativos, de espacios políticos, que su experiencia permite alimentar estos documentos que van a servir luego como referencia para construir las leyes en nuestros países andinos. Ese es uno de los ejes misionales más importantes que tenemos. Hemos aprobado 23 marcos normativos de diferente temática, hemos hecho acuerdos políticos, hemos conversado con los cancilleres para que estos temas sean abordados en cada uno de los países como uno de los pasos siguientes para una integración mucho más profunda y mucho más real. ¿Cómo es que hablamos de integración, pero no estamos integrados en el tema, por ejemplo, de cómo los profesionales pueden trabajar en nuestros países sin tener ningún tipo de problema? ¿Cómo todavía no logramos la homologación de los títulos? ¿Cómo no es posible el encadenamiento productivo, el turismo comunitario, el turismo gastronómico en nuestros países, la integración eléctrica, la integración vial, entre otros factores que nos pueden ayudar a desarrollarlos y ser un bloque también importante, dada la riqueza que tienen nuestros países, un bloque importante que haga mejores negociaciones con el mundo también? Me vas a permitir que aprovechando tu posición, tu conocimiento de la realidad latinoamericana, te pregunte por la situación de algunos países, ¿no? Y por desgracia estamos observando desde aquí, desde este lado del Chaco, que hay situaciones pues bastante tristes y bastante penosas. Y vamos a empezar por tu país, por Ecuador, ¿no? Que hace muy poquito bajaban las aguas bastante revueltas. ¿Cómo está la situación ahora? Bueno, la situación ahora sigue tensa. Porque mientras haya pobreza, mientras haya desigualdad, mientras haya injusticia, mientras los jóvenes no tengan empleo, mientras no haya una educación de alta calidad y el acceso a la misma de todos los ciudadanos, hablando desde los niños, los jóvenes, mientras haya acaparamiento de la riqueza de nuestro país en pocas manos y la gran mayoría de ecuatorianos estén en el desempleo, en su empleo, etcétera, pues siempre habrá tensiones. Y siempre habrá las posibilidades de que en algún momento los ciudadanos reclamen por días mejores. Entonces, la injusticia en la distribución de nuestra riqueza es lo que no va a permitir nunca vivir en paz. Yo creo que hay que escuchar el mensaje que nos dan los jóvenes en la actualidad. Los jóvenes no quieren saber de izquierda o de derecha, quieren saber de bienestar, quieren saber de un país de oportunidades, no de dádivas, sino de oportunidades. Oportunidad para poderse educar, para ser profesionales, para poder progresar, que haya fuentes de trabajo en países tan ricos como los nuestros. Pero lamentablemente son las élites las que no entienden. No les hablo desde la ideología, para nada, que los jóvenes, repito, no quieren saber nada de esos temas. Les hablo desde el sentido común, desde la conciencia como seres humanos, de que hay que dar oportunidades a los seres humanos para que salgan adelante. Es un patrón que quizás se está repitiendo en países como Chile, que ha vivido unas revueltas y que, bueno, parece que ha encontrado un camino, ¿no? en la revisión y en la creación de una nueva constitución. Sí me gustaría preguntarte si ¿dónde va a poder tener un poco Chile el referente constitucional para esa nueva etapa que se le abre ahora? En su realidad, en su gente. Si nosotros construimos, como en el Ecuador, una constitución aprobada en el 2008, donde que se garantiza los derechos de los ciudadanos a la educación, a la salud, a la vivienda, al bienestar, al trabajo, pues ahí estamos respondiendo a los requerimientos ciudadanos. Pero no solamente debe tener un texto constitucional, no debe solamente estar escrito, eso tiene que ponerse en la práctica, eso debe permitir construir las diferentes leyes
que con las inversiones de los recursos de nuestro país, pues demos bienestar. Me imagino que ese es el objetivo que tiene nuestro hermano país de Chile, el construir una constitución que vaya a actualizar también los requerimientos ciudadanos, que vaya a dar respuesta a los requerimientos de los jóvenes, de los niños, de las amas de casa, de los ciudadanos en general, que se busque bienestar con las medidas que se tomen, con las leyes que se puedan redactar, que haya en la redacción de las diferentes leyes conciencia ciudadana, conciencia social, democracia, porque la democracia no puede ser solamente el momento que elegimos a nuestros gobernantes, a los presidentes, en este caso en el Ecuador, asambleístas, diferentes autoridades locales. La verdadera democracia debe ser el acceso, ¿no?, a los derechos, el acceso a la educación, a la salud, al bienestar. No puede ser solamente llamarse un país que es democrático porque elegimos, sino porque tenemos también acceso al bienestar. Yo considero que es así. Bueno, Chile, gracias a Dios, parece que está viendo luz al final del túnel, pero donde las cosas no son tan fáciles y creo que necesitan pasos previos es en Venezuela. No lo sé, desde tu experiencia, ¿no?, parlamentaria, andina, ¿se ve alguna solución para Venezuela a corto plazo? Bueno, hemos hablado sobre el tema de Venezuela en el Parlamento andino. Hemos topado el tema de la migración, que vino también a trastocar de alguna manera nuestra realidad, también no fácil, sino muy difícil de nuestros países. ¿El Parlamento andino puede hacer algo? Es decir, ¿tiene algún ascendiente sobre todos los países que lo conforman para poder colaborar en situaciones como la que está viviendo ahora? Bueno, Venezuela no es parte del Parlamento andino, fue parte de la Comunidad Andina, fue parte del Parlamento andino, pero creo que fue en 2008 que salió de la Comunidad Andina de Naciones, pero sin embargo hemos opinado sobre el tema, ¿no? Pero mientras opinamos desde lo ideológico también es un problema, ¿no? Porque unos apoyan al presidente Maduro, otros dicen al presidente Guaidó. Eso es un problema. Entonces, yo creo que la solución está en los venezolanos. Los ciudadanos deben ser los que tomen la decisión de construir el camino que deben seguir. Yo creo que yo no puedo opinar profundamente sobre Venezuela porque yo no vivo ahí. Yo no conozco profundamente sus problemas. Es lo propio que pasó con Ecuador. En el 2000 hubo una migración atroz, muy dura, muy difícil. Gracias a España por haber acogido a miles, cientos de miles de ecuatorianos y Europa mismo, Italia, algunos países europeos. Pero fue producto de un feriado bancario irresponsable que robó los recursos de los ecuatorianos. ¿Quién a nivel mundial se enteró de ese problema? ¿Qué país quiso invadir Ecuador para decirles a los banqueros devuelvan el dinero a los ecuatorianos? ¿Quién se preocupó de Ecuador? Si vamos en porcentaje por número de habitantes, el porcentaje de los ecuatorianos que emigró a partir del 2000 por el feriado bancario es mucho mayor a los migrantes venezolanos. Fueron 3 millones en un número de habitantes más o menos de los 16 millones. Entonces sabemos que fue un porcentaje altísimo. Se destrozó familias. Había todos los días en el aeropuerto cantidad de niños viendo cómo iban los aviones, que iba su papá, su mamá, su tío, su tía, su familia, sus hermanos. Se destrozó familias, se murieron gentes porque tenían depositado en los bancos su jubilación y no podían curarse porque no pudimos ir a retirar ni un solo sucre que era nuestra moneda en ese tiempo. ¿Quién quiso invadir? ¿Quién se empapó? ¿Quién se enteró de este problema? Entonces yo no puedo opinar sobre Venezuela porque no vivo ahí. Yo no sé realmente cuál es el problema. Por eso yo digo, ¿por qué la migración de unos países llaman más la atención a algunas potencias que la migración de otros? Eso queda para el análisis, para la incógnita. Entonces yo creo que en soberanía son los ciudadanos venezolanos que tienen que solucionar sus problemas porque conocen su realidad, conocen su potencial y conocen sus debilidades. Entonces, pero no, sin embargo, de aquello no podemos dejar de opinar sobre la migración, porque ya pasamos una migración dolorosa. Y me imagino que los venezolanos y venezolanas están pasando por temas muy duros, porque salir de nuestro país, de nuestro territorio, pues sí debe de alguna manera acabar con la familia, con el ánimo. Preguntarle si tiene alguna palabra sobre la situación de Nicaragua, ¿no? y si se barruta alguna salida también al gobierno de Ortega. Como en todos los países, son los ciudadanos los que deben solucionar estos problemas.
si hay gobiernos que no entienden y comprenden que la democracia sirve para escuchar más que nada a los ciudadanos del clamor ciudadano, si hay gobiernos que ofenden y agreden a los ciudadanos, pues tienen que dar un paso al costado. Si hay gobiernos que mínimamente no dan bienestar a los ciudadanos, den un paso al costado. No les elegimos para que hagan lo que quieran, les elegimos es para que de manera permanente sintonicen el clamor ciudadano y ejecuten las acciones necesarias y le den bienestar. Entonces en Nicaragua está pasando lo contrario. No, pues los ciudadanos nicaragüenses tienen que tomar también decisiones sobre el tema. Porque por más poder que tenga un gobierno, no se puede ir en contra de los millones de habitantes que vemos en países. Llega un momento en que los habitantes queremos ya aclarar las cosas con los gobiernos y decirles, ya, te elegimos para que nos des bienestar, no para que te aproveches con un grupo, a lo mejor, de los más allegados que tienen los gobiernos. Un colectivo que ha sido muy crítico con Ortega ha sido la Iglesia, y a raíz de esto quería preguntarle, porque es un fenómeno que se ha repetido también en varios países. Es decir, la Iglesia en Latinoamérica últimamente está siendo muy atacada, bien por el gobierno, como puede ser el caso de Nicaragua, o bien por la población, como ha podido ser el caso de Chile, donde se han quemado iglesias, ¿qué está pasando? ¿Por qué la Iglesia está siendo tan atacada? Yo soy católico y trato de ser, de manera permanente, luchar para ser un verdadero ser humano. Sí. Entonces, la Iglesia no puede tomar partido por tal o cual ideología. La Iglesia tiene que conciliar, la Iglesia tiene que llamar al diálogo, la Iglesia tiene que llamar a la justicia social, la Iglesia tiene que llamar a encontrarnos entre seres humanos. Pero si la Iglesia opina en contra de un gobierno y a favor de otro grupo, o viceversa, pues ahí está equivocándose. No creo pues que la Iglesia sea un espacio donde criticar a un gobierno y decir que lo hizo mal sin quitar el legítimo derecho a la opinión, pero no tomar partido por tal o cual posición. ¿Sí? Porque yo puedo decir en el Ecuador, hay representantes de la Iglesia que están muy cómodos con ciertos actores políticos, y hay representantes de la Iglesia que no están de acuerdo, en cambio. ¿Por qué se da eso? Entonces, si yo me voy a una iglesia a escuchar misa, a reflexionar y todo, pero le escucho en el púlpito a un obispo que critique a un gobierno en el Ecuador, ¿no? Y ponga en contra de ese gobierno, yo que estuve de acuerdo con ese gobierno, no le acepto, pero sí puede llamar al diálogo, a la reflexión, a si cometimos errores, ¿cómo corregimos esos errores? Si tuvimos excesos, ¿cómo evitamos tener esos excesos? Pero que critique a alguien que de alguna manera dio bienestar, pues yo creo que se están equivocando. Y por eso es que posiblemente hay un resentimiento ciudadano, porque la Iglesia tiene que llamar a la conciliación, porque en estos problemas que hemos tenido en otros países ha habido muertes de seres humanos que lo único que hicieron es pedir que haya justicia social, pedir mejores oportunidades, pedir educación, pedir salud, pedir empleo y pedir que la riqueza de nuestros países no se concentre en un grupo de ciudadanos que se creen muy elegidos para vivir con opulencia y se creen con todo el derecho de la gran mayoría de ciudadanos ecuatorianos dejarlos a lo mejor con vele cómo tú vives. Eso no es justo, no es correcto. Entonces la Iglesia no puede tomar partido por tal o cual situación, sino por lo que es justo, por lo que es equilibrado, por lo que es humano. Yo creo que ahí está la equivocación. Me parece un discurso muy católico, es decir, muy universal, el suyo. Hablaba antes de la emigración y justito antes de esta entrevista usted ha podido reunirse con la comunidad ecuatoriana aquí en Vitoria, con un grupo de ellos que emigraron hace unos años. ¿Cómo ha sido el encuentro con ellos? ¿Le han expresado alguna necesidad? ¿Cómo se desarrolló un poco este encuentro con sus compatriotas? Pero ha sido un encuentro de emociones, ¿no? Entre encontrarme con compatriotas, no solamente ecuatorianos, sino latinoamericanos, porque estaban venezolanos también, estaban de Perú, estaban de algún otro país también.
ese encuentro latinoamericano extraordinario que a uno le reconforta, pero también un sentimiento de ira, de molestia. ¿Por qué hay gobiernos que no entienden, siendo un continente rico en recursos naturales, en paisaje, en gastronomía, por qué no entienden que hay que evitar estas migraciones? Las migraciones, siendo sociedades de migrantes, el mundo mismo ha migrado de manera permanente. Las migraciones voluntarias es el derecho del ser humano, porque quiero irme a trabajar en otro país y tengo las condiciones para hacerlo. Pero las migraciones forzadas son las que de manera permanente debemos denunciar a quienes las causan. Porque nuestros países tienen posibilidades de desarrollo, pero mientras haya un grupo de exportadores que exportamos, como por ejemplo de Ecuador, 7 productos, teniendo posibilidades de más de 100 variedades de productos entre frutas, hortalizas, legumbres, tubérculos, etc. ¿Cómo es que podemos sobrevivir? ¿Cómo es que somos tan miopes y no damos esas posibilidades? Entonces, ¿qué veo yo aquí, los hermanos ecuatorianos que están aquí? Unos más o menos consolidados, con trabajo, pero siempre con el recuerdo de su tierra, de su país, de sus raíces, de su gente, de su barrio. Jamás habrá felicidad completa si dejé de manera forzada mi país. Nunca habrá, por más trabajo que tenga acá, y gracias por un País Vasco solidario. Gracias porque conocemos profundamente este tema. La solidaridad de ustedes está, creo, en la sangre, y eso hay que reconocer y eso hay que agradecer. Entonces, pero también los recién llegados, también una señora de Colombia recién llegada. Entonces yo desde aquí decía, yo voy a ir al Parlamento andino y les he pedido que nos den documentos, que nos den sus pronunciamientos, que nos digan qué les pasa, para que el Parlamento andino, con frontalidad, asumir este tema con responsabilidad, porque si somos políticos debemos responder de manera eficiente y eficaz a quienes nos dieron el voto. Pero si no hablamos con frontalidad de estos temas, nunca vamos a tener solución, y siempre habrá estas migraciones, este dolor que causa dejar su tierra, repito, y venir aquí a ver cómo sobrevivo, y si las leyes de aquí no me favorecen, cómo estoy escondido, cómo sobrevivo. Eso no puede seguir pasando en una sociedad inteligente, eso no puede seguir sucediendo. Entonces, repito, por un lado, la satisfacción de haber estrechado la mano y haber recibido una invitación a comer algo, a servirnos algo, a sentarnos a servirnos algo. Llena el corazón, llena el espíritu. Pero por otro lado, insisto, la indignación de élites que no entienden. Y yo no estoy en contra repito, de empresarios ni nada. Estoy en contra de quienes succionan la riqueza de nuestro país y la sacan por otros lados y sirve solamente para sus vanidades. Eso se tiene que terminar. Yo creo que el Ecuador sí encontró un rumbo importante. Y lo vamos a retomar. Y para terminar ya, para ir terminando esta entrevista, voy a haceros 2 preguntas, o 2 cuestiones voy a poner, pero me gustaría, Juanra, que entrases tú también en ella. La primera, y voy a leerlo porque quiero que me comentéis las palabras de Patricia Hualinga. ¿Quién es esa mujer? Bueno, pues es una líder del pueblo quichua de Sayacu, una mujer que es conocida por ser activista por los derechos humanos y que tras participar como auditora en el pasado sínodo de la Amazonía ha sido una de las mujeres elegidas para formar parte del equipo post-sinodal. Bueno, pues esta mujer ha declarado en una reciente entrevista lo siguiente: no es tiempo de ver los límites raciales, culturales o sociales. Ricos y pobres, todos compartimos el mismo planeta y es hora de luchar juntos. Y añadía, amazonizar es que quien creía saberlo todo reaprenda, mientras el olvidado le enseña. Bueno, pues ahí queda la frase de esta mujer. Le damos la palabra a Juan. Bueno, iba a decir yo si hubiera que volver a vivir en Taparrabos, me apunto. Me encanta la libertad. Yo sí creo que tenemos que, no sé, que hacernos más salvajes, más de la selva, más sencillos, más humildes, consumir mucho menos. Creo que los grandes maestros o grandes maestros de la humanidad son los indígenas de la Amazonía, de la selva, de Ecuador, de Brasil. Tenemos mucho que aprender, son muy sabios, tienen mucha cultura
y sobre todo pues el consumismo. Está de moda hablar del consumismo, pero con la tercera parte yo puedo vivir. ¿Por qué no lo hago? Pues no sé, tendríamos que hacerlo, pero en ese punto esta gente que vive con lo natural, y es que esta humanidad no tiene otra salida que volver mucho más a lo natural. Y este proyecto que estamos haciendo nosotros pues tiene una parte muy importante de lo que es lo agrícola, lo productivo y el paisaje, y nosotros queremos volver a eso. Bueno, eso que dice de que no es cuestión de ricos y pobres, yo tengo cierta duda. O sea, un rico consume 100 veces más que un pobre, entonces claro que hay ricos conscientes y lo que hay que hacer es que haya mucha más conciencia y mucho menos consumo. Y hay pobres muy inconscientes. En San Isidro todos los años se tala montaña gente pobre. Entonces hay que cambiar, como dice esta mujer. Coincido plenamente con el tema de analizar ese tema de los ricos y los pobres. Bueno, hay pobres, pero tan pobres algunos ciudadanos en nuestros países, particularmente en el Ecuador, que lo único que tienen es dinero, lamentablemente. Pero yo sí digo, y esto por ejemplo, cuando se firman estos acuerdos de libre comercio, una eurodiputada me preguntó en el foro de Eurolad en Panamá y me decía, pero díganos si los acuerdos que nosotros firmamos con Latinoamérica realmente está permitiendo el desarrollo, etcétera, etcétera. Yo dije, vean a Latinoamérica y miren lo convulsionada que está, ¿no? Pero partamos de algo. A pretexto de combatir la pobreza, se sigue depredando no solamente la Amazonía, con la extracción petrolera, minera. A pretexto de combatir la pobreza, se sigue depredando también los páramos. Y los páramos son ecosistemas muy frágiles que alimentan con su agua a los ríos de la Amazonía, a los ríos de la costa. Con el calentamiento global se están derritiendo las nieves eternas de nuestros nevados, por ejemplo. Entonces, a pretexto de combatir la pobreza, que no es verdad, porque todo eso que se succiona del planeta en minería, en petróleo, va a poquísimas manos. Por eso decía que cuando se firmen los acuerdos de libre comercio, se tiene que poner posiblemente condiciones de cómo los beneficios de estos acuerdos van a seguir sacando de manera permanente de la pobreza en los países que ésta existe. Entonces, yo muy de acuerdo en que debemos ser mucho más conscientes como seres humanos en nuestro rol que estamos jugando aquí en este planeta, la única casa que tenemos, ¿no? Pero lamentablemente podemos decir que el consumismo, el acaparamiento de la riqueza, la excesiva pobreza es lo que nos está llevando al exterminio del planeta. Nuestro país mismo está siendo víctima de este calentamiento global. Se está derritiendo las nieves de nuestro nevado Chimborazo y eso es preocupante. Así como en Chimborazo hay cantidad de nevados que están perdiendo sus nieves. Ese es un signo de lo alarmante, de lo irresponsable, de lo depredador que es el ser humano en este planeta. Así es que nos sumamos a esto de que tenemos que conversar, pero yo creo que tienen la palabra mucho quienes extraen toda esta riqueza y todos quienes acaparan la misma y no permiten que realmente vivamos en más armonía con el planeta. Nosotros sí tratamos de vivir en armonía y ser hasta cierto punto equilibrados en lo que decimos y hacemos. Nosotros somos felices, no es que a lo mejor no nos guste progresar, lo que pasa es que somos felices con lo elemental. La felicidad nosotros la medimos en otras cosas, en la familia, en el compartir, en ser solidarios, en tener valores, no darle la espalda al ser humano que tiene problemas, etcétera, cosas, ¿no? Entonces, muy de acuerdo con ese pronunciamiento. Bueno, la historia de los dos lados del charco se remonta a algo más de 500 años, ¿no? Con sus cosas buenas o con sus cosas malas. Como última pregunta me gustaría que me digáis vosotros, hoy, a fecha de hoy, ¿qué es lo mejor y lo peor de esos vínculos entre un lado y el otro del charco?
Bueno, conquista, descubrimiento, como lo quieran llamar. Digamos que la presencia de ciudadanos vascos en esta parte de nuestra historia de América es importante. Luego del descubrimiento, como lo quiera decir historia escrita, podemos decir que hubo un proceso de independencia, ¿no? Decíamos, nos dice la historia y nos decían, nos independizamos del yugo español, etcétera, cosas. Eso nos dice la historia. Pero lamentablemente no se ciudadanizó esta independencia, ¿sí? Solamente se cambió por los problemas políticos, sociales, económicos que había en el tiempo, al no poder dar respuesta al requerimiento de los ciudadanos también. Por también los criollos querer estar ya también en el poder político, hubo ese proceso de independencia, pero insisto, no se ciudadanizó porque se cambió de administradores y siguieron las élites. Y siguen las élites hasta ahora, y los problemas siguen, ¿sí? Entonces, ¿quiénes siguen siendo explotados o seguimos siendo explotados? La gran mayoría de ecuatorianos. Entonces, yo creo que hay cosas muy importantes de este proceso, ¿no? Hay cosas muy importantes. Y lo importante es que con la independencia no es que nos sacamos la sangre europea. La sangre sigue fusionada, más fuerte que antes, ¿sí? Pero al tener ya una identidad mestiza por esta fusión de sangres, de culturas, etc., al tener esta fusión, esta identidad mestiza, podemos decir que los ecuatorianos somos lo suficientemente inteligentes porque ahí convivimos indígenas, mestizos, de diferentes nacionalidades, respetamos sus lenguas, vivimos en armonía. Solamente algunas personas nomás son las que siguen siendo racistas, que ven de pronto con desprecio a nuestros hermanos indígenas. Nosotros vivimos igual. ¿Quién está a nuestro lado? Pues es nuestro compatriota, es nuestro hermano y nos sentimos bien, la gran mayoría. Así es que yo creo que ya no hay análisis, no hay espacio ya para analizar mucho, sino para que en los actuales momentos todo lo que podamos relacionarnos, ya sea con otra visión y con otras voluntades, de cómo nos preocupamos del bienestar del mundo, cómo dejamos de lado posiblemente nuestro bienestar individual y buscamos un bienestar colectivo. Eso es lo que realmente deberíamos rescatar de todos estos procesos de descubrimiento, de conquista, o lo que lo quieran llamar. Simplemente, yo creo que la vida, la historia y los actuales momentos nos dan la oportunidad para que podamos reencontrarnos, ¿no?, entre estos dos continentes, entre estos países, entre seres humanos. Eso es lo más importante, y apelar al máximo a lo que Dios nos dio, la inteligencia. Bueno, yo soy un apasionado de todas las culturas del mundo. O sea, a mí pues lo que me ha encantado siempre es ir a un pueblo y meterme lo más profundamente que pueda en esa cultura, en ese pueblo, en los caminos de San Isidro y de Ecuador, pero también cuando estaba en África, en Holanda y estaba en Asia, y despojarme, ¿no? Hacer un poco lo que hacía también un obispo que era Alejandro Lavaca, cuando iba donde los Huaorani. Un obispo se desnudaba y se ponía en pelota y a mí me gusta eso, por lo menos simbólicamente, ¿no? Dejarme de mis prejuicios, de mis historias y descubrir esa cultura y conocerla y la comida, porque también decía Alejandro Lavaca, ¿no?, que en toda cultura están las semillas del verbo. Entonces, yo me apasiono con aquella cultura, pero como me apasionaba cuando estaba en Cuartango y como me apasionaba con los niños de Izarra, ¿no? Creo que somos muy parecidos con sus virtudes y sus defectos. Defectos de Ecuador o de los montubios, pues son un poco tranquilos, un poco calzonazos y hay que moverse un poco más. Pero también aquí tenemos unos defectos, y hay un defectito que a mí me parece el peor del mundo, y es que aquí nos creemos los mejores del mundo, y eso es una mentira. Y entonces somos buenos aquí, somos solidarios, pero
No digo que todo el mundo, pero tenemos un poco ese orgullo. Y entonces, viva el mestizaje, viva la mezcolanza, viva el intercambio de experiencias, porque eso nos enriquece. Viva los emigrantes que vienen aquí, que nos ayuden un poco a agachar las orejas y a sentirnos, no sé, más humildes y más sencillos todos. Juanra, muchísimas gracias. El libro, que ha sido la excusa para esta preciosa entrevista, de verdad. Yo estoy encantado con vosotros, con los dos, ¿no? ¿Dónde se puede adquirir? Bueno, lo vamos a poner en la librería diocesana, que es el medio más... Bueno, ya he dicho que lo vi, también he hablado con los responsables, pero yo creo que allá va a estar, es el sitio más así. Los que vienen en Vitoria, a través de la librería diocesana, y si no, a través de internet, en alguna Por web, supuesto, sí. ¿no? Se podrá adquirir. Sí, yo tengo mi blog, que difundo todo, si alguien Y a través le del interesa, blog se pueden poner en contacto. que le llamen a Chenti, que pregunten la dirección de mi blog, y yo... La pondremos también abajo en el vídeo. Muy bien. Hugo, un placer conocerte. De verdad, lleva nuestro abrazo al Parlamento andino y nuestros mejores deseos para que aquellas tierras, ¿no?, prosperen y entre todos podamos hacer el mundo mejor. Bueno, gracias más bien a ti, gracias a Juan Ramón, reconocer que los misioneros vascos han jugado un rol importantísimo en nuestras provincias, en nuestros cantones, con nuestros ciudadanos, ¿no? Y un ejemplo vivo todavía de eso es Juan Ramón trabajando en un pueblito como San Isidro, ¿no? Y permítanos, ahora que hablé de la conquista y descubrimiento, o la invasión, permítanos como ecuatorianos, como latinoamericanos, conquistarles ahora nosotros, ¿no? Con lo que podemos ofertarles, ¿no? Paisaje, pero lo que es más importante, amor de nuestra gente sencilla, trabajadora, caritativa, porque más allá de los problemas de esa esencia no la dejamos. Pero permita también invadirles a ustedes, de pronto, con nuestra gastronomía, con nuestros productos, ¿no? Con nuestra belleza que tenemos. Entonces, que la conquista y la invasión ahora sea en armonía, en bienestar, y que nos conozcamos más a profundidad. Invitarles más allá de lo que les digan de Latinoamérica, les invitamos a que visiten particularmente Ecuador, como ecuatoriano. Vayan, que les recibimos siempre con los brazos abiertos. Pues muchísimas gracias y espero que hayan disfrutado de esta entrevista como yo lo he hecho. Hasta la próxima.